Dios sea con ustedes. Bueno, pues este tema a lo mejor les llega hoy o les llega mañana, pero yo lo he preparado para hacerlo llegar a ustedes, como lo he estado haciendo cada 8 días y lo seguiré haciendo mientras estemos bajo esta pandemia, bajo estas circunstancias. Y les estaré recomendando que lean la Biblia todos los días, que oren, pero también les estaré recomendando que se cuiden, use su cubrebocas si sale de casa, y si no hay necesidad de salir, no salga. Esto se está complicando más de lo que esperábamos, y si sale, repito, use el cubrebocas, y de regreso o antes de llevarse las manos a la cara o tocar algo en su casa, lávese bien sus manos. Cuídense mucho. Los amamos, los extrañamos, y mientras tanto aquí oramos en el templo. Aunque lo veo solo, yo clamo a Dios y clamamos a Dios para que Dios siga obrando su perfecta voluntad en sus vidas y les bendiga, así como yo espero que ustedes estén orando en sus casas por nosotros, para que Dios nos fortalezca y nos dé revelación y sabiduría para trabajar y servir a Dios y atender a la iglesia bajo estas circunstancias. La Biblia dice que el que tiene falta de sabiduría, pídala, y Dios se la dará abundantemente y sin reproche. Así es que yo les animo a que oren por nosotros, así como nosotros oramos por ustedes, y de esa manera podemos creer que somos una iglesia en victoria, formada por familias que están en victoria, porque están orando y porque están leyendo su palabra aún en sus casas, debido a que no nos podemos congregar. Cuídense. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oro a ti para darte gracias por la bendición que me das de tener este medio para hacer llegar tu palabra a tus hijos y a tus hijas que están en su hogar, que están en familia, en casa. Y hoy te pido, Dios, que me unjas con tu Espíritu Santo y me uses, y que esta palabra, Señor, pueda quedar en sus corazones, sembrada por tu Espíritu Santo, y que esta palabra cumpla, Señor, ese objetivo para lo cual lo envías a sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. El tema es: encomienda a Dios todo. La palabra encomendar significa encargar a alguien que haga algo o cuide de algo o de alguien. Cuando se le encarga algo a alguien, es porque se le tiene la suficiente confianza de que lo va a hacer. Aunque de acuerdo al tema, el encomendar o encargar algo a Dios es pedirle a su ayuda. No es para mandarle como si fuéramos los jefes, es para rogarle que nos ayude. Es para rogarle que se manifieste y nos dé la sabiduría, nos dé la provisión, nos dé la sanidad, nos ayude para lograr los éxitos en la empresa, nos ayude para lograr esas metas que nos hemos propuesto en la vida. Eso es encomendar a Dios. Buscarle a Él para pedir su ayuda y poner en sus manos todas y cada una de las necesidades que tengamos. El objetivo de este tema es orar encomendando todo a Dios. Antes de algunos me llegaron a decir: ¿por qué todo se lo tienes que dejar a Dios? ¿Y por qué para todo metes a Dios en tus asuntos? Porque ellos no entendieron que a partir de mi conversión entendí que yo necesitaba de Dios diario, todos los días, para todo, aún para ser un buen esposo, aún para ser un buen padre, aún para ser un buen empleado, un buen trabajador, un buen ayudante, un buen supervisor, un buen compañero de equipo de fútbol, o un buen capitán, o para ser un buen gerente, para ser un buen yerno, para ser un buen... He necesitado, y yo reconocí que necesitaba ayuda de parte de Dios, y a Él le encomendaba todos los objetivos y todas las metas que yo quería realizar. Le encomendaba, si yo estaba en ventas y como vendedor, oraba al Señor y encomendaba a Él mi viaje, la ruta de trabajo, encomendaba a Él
las metas, las ventas que tenía que yo lograr cada día. Y de esa manera fue como empecé a mirar la bendición y el éxito en mi vida. El que yo estoy aquí como siervo del Señor, no es fruto de la casualidad. Creo que es resultado de escuchar la palabra de Dios, de poner en práctica la palabra de Dios y, de acuerdo al tema, de encomendar todo lo que yo quería lograr y quería tener en las manos del Señor. Por eso el éxito, lo considero éxito ser siervo de Dios, porque dejé de ser gerente de ventas para ser ahora un siervo del Señor y de ustedes, y no es menos que el ser gerente, porque el servir a Dios es más que cualquier otra actividad, creo yo, para la gloria de su nombre. Así es que yo le decía a la gente, es que es Dios el que me ayuda, yo necesito de Dios, yo necesito encomendar a Dios todo, porque yo dependo de Dios. La Biblia dice que separados de Él nada podríamos hacer. Entonces yo lo tuve que hacer de esa manera, y la gente siempre, no faltó quien me decía, pero ¿por qué todo Dios? ¿Por qué todo en oración? ¿Por qué todo encomendarle a Dios? Y yo les tenía que explicar el por qué, como ahora se los estoy explicando a ustedes en casa. El objetivo, repito, orar encomendando todo a Dios. No importa que le digan lo que le digan, no importa que le digan, ya deja en paz a Dios y haz otra cosa. Usted dígales, yo tengo que encomendar a Dios todo, porque de Él viene el éxito, de Él viene la bendición, de Él viene la ayuda que necesito para lograr ser un buen esposo, lograr ser un buen compañero de equipo, lograr ser un buen estudiante, lograr ser un buen trabajador, un buen empleado, un buen licenciado, un buen arquitecto, un buen ingeniero. Para eso es que necesitamos encomendar todo a Dios, para ser mejores y ser exitosos. La palabra encomendar también significa ponerse al amparo y protección de alguien. En nuestro caso es de Dios, en quien debemos de confiar. Y vamos a basar el tema en el Salmo 37, versículo 5, que dice, encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. El rey David, escritor de este salmo, siempre puso en las manos de Dios, por medio de la oración, todos los asuntos en los que él reconoció que necesitaba de Dios, y por las respuestas y ayuda que recibió de Dios para enfrentar los problemas de salud, problemas con sus enemigos, problemas económicos. En este salmo anima a todos los lectores de forma individual a encomendar todo a Dios. El rey David, inspirado por Dios, escribió este salmo en donde nos dice, encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Por qué lo escribí? ¿Por qué fue inspirado? Porque él tuvo esa experiencia de encomendar ante Dios todas las cosas, su salud, encomendar a Dios cuando iba a la guerra o tenía enemigos. Él encomendaba a sus enemigos al Señor. Si él llegó a estar enfermo, él encomendó su salud al Señor. Sus problemas económicos él los encomendó al Señor. Y de esta forma el rey David anima a los lectores a que confíen en Dios, y Él hará, pero tienen que encomendar todas las cosas al Señor. La Nueva Traducción Viviente dice el mismo versículo de Salmo 37, versículo 5, lo dice de esta manera: entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. La traducción del lenguaje actual dice: pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor. Y la traducción Dios habla hoy dice: pon tu vida en las manos del Señor y Él vendrá en tu ayuda.
En otras palabras, cualquier cosa que queramos hacer y que estemos haciendo, o cualquier cosa que necesitemos, la debemos de poner en las manos de Dios, confiando plenamente en Él, y Él nos ayudará. Eso es lo que quieren decir los versos que acabamos de leer en diferentes traducciones de la Biblia. 2 puntos necesarios para tener la ayuda de Dios en todo y siempre. Primero que nada, poner en sus manos todas las necesidades de cualquier índole, sea de salud, sea de provisión, de protección, de trabajo, problemas legales, laborales, espirituales, etc. Una vez que ya los pusimos en las manos de Dios, debemos de tener plena confianza en Él y Él hará. Como lo dice la Biblia en el Salmo 37, verso 5, base de este tema: encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Y yo quiero animarle a que se aprenda este versículo de la Biblia. Siempre o algunas veces que terminé algún tema, de compartir algún tema, dentro del tema les llegué a decir una y otra vez que memoricen la mayor cantidad de versos de la Biblia que puedan, porque eso es poder de Dios y lo van a necesitar para la vida diaria. Es poder de Dios, eso te levanta, eso te anima, eso te hace creer y confiar en que Dios es fiel y Él hará. Entonces el Salmo 37, versículo 5, no está tan largo, hermanos y hermanas. No está tan largo, dice así: encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. A ver, vamos a repetirlo y usted se lo va a aprender. Después, cuando los encuentre, les voy a preguntar ese versículo, porque el otro día les dejé la tarea de aprenderse los libros de la Biblia, y hoy que he estado visitando a algunos hermanos, siguiendo las reglas, sin quitarme el cubrebocas, sin saludar ni abrazar, y usando gel. En algunas casas he tenido la necesidad hasta de ponerme el antibacterial rociado en aerosol, porque tenemos que cuidar a los demás y cuidarnos nosotros. Y les he preguntado los libros, y para la gloria de Dios estoy contento, estoy satisfecho, porque en un momento dado algunos me lo han dicho, otros les ha fallado y les da pena, pero le digo, es que tenemos 5, 10 o 15 años y tenemos que sabernos los libros de la Biblia. Es nuestra espada, es nuestra arma que vamos a manejar toda la vida, y tenemos que enseñarle a la demás gente que se va convirtiendo a Cristo. Así es que esto les dejo de tarea, y después los voy a encontrar y les voy a preguntar los libros de la Biblia. Apréndase los hermanos del Rosario, hermanos de Chinconcuac, hermanos del Centro Cristiano Chilpan, jóvenes, adolescentes, todos espero se aprendan los libros de la Biblia en estos días. Y el día que Dios nos permita volver a congregarnos, espero que todos podamos decir todos los libros de la Biblia si se los preguntase en cualquier momento. Entonces este versículo de la Biblia del Salmo 37, versículo 5 dice: encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Ya se lo aprendió? Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Salmo 37, verso 5. Una vez más, junto conmigo: encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Salmo 37, verso 5. Debemos de encomendar a Dios todas las cosas, aún el que nos cuide cuando estamos dormidos. Si encomendamos a Dios todo, mire los beneficios. En otro de los salmos inspirados por el Espíritu Santo, que es el Salmo 91 del 3 al 14, y cabe decir que este salmo a veces lo leemos cuando hay que liberar a alguien de espíritus malos, pero hay hasta quienes se duermen con la Biblia abierta en este salmo, pensando que de esa manera
van a recibir protección y pensando que de esa manera se van a ir los espíritus malignos. Hermanos, la Biblia no es un libro de magia, mágico, no. La Biblia usted la tiene que leer y aplicar en su forma de vida. Y de esa manera Dios le libra de espíritus malos y los espíritus malos huyen delante de aquel que lee la Biblia y la pone en práctica. Repito, hay quienes se duermen con la Biblia abierta como si fuera un libro, como si fuera superstición, y no es así. Así no se debe de usar. Se debe de encomendar o poner en las manos de Dios por medio de la oración al que queremos que Dios lo libere, y también a quienes están ministrando la liberación, y Dios estará ahí para liberarlo o para ayudarlos a los que están ministrando liberación o para liberar al que quieren liberar. Se puede leer el Salmo 91, pero no tiene un poder mágico el Salmo 91. El Salmo 91 es poder de Dios. Si usted lo lee, lo cree, y entonces usted verá la gloria de Dios. Repito, este salmo se usa o lo han usado, se ha usado muchas veces cuando se está ministrando una liberación para liberar a un endemoniado. Pero no tiene el que lo lean solamente, a lo mejor tiene poder, porque es palabra de Dios, porque es una verdad divina, porque de esa manera atormentamos a los espíritus, a los demonios, y la Biblia dice: conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando usted está leyendo el Salmo 91, es una verdad poderosa que atormenta a los demonios, y las personas pueden ser liberadas. Pero se puede leer, pero también se tiene que encomendar a Dios, al que está siendo liberado como al que está ministrando la liberación, y se le apoya orando: Señor, respalda con tu Espíritu Santo al hermano que está liberando a esta persona, a la hermana que está liberando a esta mujercita, respáldales con tu Espíritu Santo, llénales de tu Espíritu Santo. Y toma en tus manos al que está siendo liberado, Señor, y libéralo en el nombre de Jesús. Eso es encomendar al Señor, tanto al que está ministrando liberación como al que está siendo liberado. Y de esa manera Dios se va a manifestar para ayudarlos, y vamos a ver la victoria sobre toda fuerza espiritual de maldad, y la persona va a ser libre. Debemos de encomendar a Dios todas las cosas, aun para que nos cuide cuando estemos dormidos. Si encomendamos a Dios todo, miren todos los beneficios, de acuerdo al Salmo 91 del 3 al 14. Miren los beneficios que se obtienen si encomendamos a Dios todas las cosas, aun al que está liberando como al que se está liberando. Salmo 91 del 3 al 14 dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Ahí está una promesa. Cuando se encomienda a Dios a alguien, Dios los va a librar, tanto al que está ministrando liberación como al que está siendo liberado. Él se va a manifestar y Él lo librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Versículo 4: Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Bueno, aquel o aquellos a los que ponemos o encomendamos al Señor van a recibir una protección, como lo dice el verso 4: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Versículo 5, otro beneficio: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Eres libre de los temores.
Versículo 6, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Otro beneficio. Versículo 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Otro beneficio, si encomendamos a Dios las cosas. Versículo 8, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Otro beneficio, si encomendamos a Dios las cosas. Versículo 9, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Versículo 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Otro beneficio, si encomendamos a Dios a las personas, no les sobrevendrá mal, ni plaga tocará su morada. Versículo 11, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Protección angelical para aquellos a los cuales encomendamos al Señor. Versículo 12, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Protección para el Señor, protección para aquellos que encomendamos ante el Señor, y dirección para que sus pies no tropiecen en piedra. Versículo 13, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Cuando encomendamos a Dios a las personas, a cualquier persona, Dios se manifiesta para darle ese poder sobre el león y el áspid. El león en este versículo representa al enemigo, y el áspid también representa al enemigo, al diablo. Y luego dice, hollarás al cachorro del león y al dragón. Nuevamente, cuando encomendamos a Dios todas las cosas, o encomendamos ante el Señor a las personas, ya sea alguien que está liberando o al que están liberando, y usted lo encomienda, aquí dice el Señor que Dios les dé ese poder sobre el león y el áspid pisarán, y hollarán al cachorro del león y al dragón, a las fuerzas espirituales de maldad. Versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Aquí está la bendición que pueden recibir todos aquellos a los cuales encomendamos o ponemos en las manos de Dios para pedir que se manifieste y los ayude. Siempre estamos siendo amenazados por fuerzas invisibles de maldad, y hoy por esta pandemia, con mayor razón, debemos de encomendar a Dios nuestra casa o familia. Dice el verso 10 que no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y muchos y muchas toman este verso como una promesa, y sí es una promesa, pero como todas las promesas y bienaventuranzas implican acciones de parte de quien las quiere disfrutar. No te vendrá mal, ni plaga tocará tu morada, siempre y cuando se encomienden a Dios y seamos prudentes. Al encomendar a Dios las cosas, las que sean, se requiere que confiemos en Dios, y si tenemos plena confianza en Él, dice el verso 15 del Salmo 91, me invocará y yo le responderé, con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. No podemos pasar por alto lo siguiente: todos los que encomendamos algo a Dios, debemos de reunir los requisitos que Dios pide por medio de su palabra. ¿Qué pide Dios cuando encomendemos algo a Dios? Confiar en Él. Confiar en Él, y si hay algún pecado, habrá que pedir perdón a Dios, porque el pecado nos separa de Dios. La Biblia lo dice muy claro en el libro de profeta Isaías, capítulo 53,
59, verso 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El verso 1 dice en la Biblia, traducción Dios habla hoy, que el poder del Señor no ha disminuido, ni se ha vuelto tan sordo para no oír. Pero las maldades que han cometido ustedes han puesto una barrera entre ustedes y yo, y sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no los quiera oír. Y en el Nuevo Testamento, la carta a los Romanos capítulo 3, verso 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que cualquiera que quiera encomendar algo a Dios tiene que confiar y pedir perdón por su pecado y por las circunstancias que estamos pasando, y ser prudentes, porque el poder de Dios no ha disminuido y no está sordo para no oír. Repito, así que cualquiera que quiera encomendar algo a Dios tiene que confiar y pedir perdón por su pecado si es necesario. Si no hay pecado, pues no hay necesidad de que pida perdón, solamente encomendar a Dios todas las cosas. Y por las circunstancias que estamos pasando, tenemos que ser prudentes, porque lo que estamos viviendo hoy, si nosotros oramos para poner en las manos de Dios nuestra vida, encomendarnos a Él, que Él nos cuide y que Él nos proteja, bueno, ya nos encomendamos a Él, que nos proteja, que nos libre de todo mal. Pero nosotros tenemos que ser prudentes y usar el cubrebocas y lavarnos las manos con gel. Usted encomienda a Dios su vida y sale sin cubrirse la boca, sin cuidarse, habiendo tanta gente que pudiera estar contagiada en esos lugares, y usted se puede contagiar. Por eso es muy importante lo que les digo. Si vamos a encomendar las cosas al Señor, Dios pide 3 requisitos. 1, que confiemos en Él. Que si hay algún pecado le pidamos perdón, porque el pecado nos separa de su presencia. Es como si se pusiera una muralla que nos impide tener comunión con Él. Y 3, si es necesario, actuar con prudencia, porque el poder de Dios no ha disminuido y Él no está sordo para no oír. Lo que hace que o nos separa de Él es el pecado. Por eso dentro de los requisitos para tener éxito cuando encomendemos algo a Dios por medio de la oración, tenemos que revisar si no hay algún pecado en nuestra vida, confesarlo, pedirle perdón a Dios. Una vez que ya pidió uno perdón a Dios, pues entonces orar encomendando a Él todas las cosas, y estamos seguros que Dios es fiel y vamos a tener éxito en todo aquello que encomendemos a nuestro Dios, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su poder no se ha disminuido y no está sordo para no oír. Lo que pasa es que el pecado hace una barrera entre ellos y nosotros, y ese pecado hay que quitarlo de en medio. ¿Cómo? Reconociendo el pecado y pidiéndole perdón al Señor, y Él nos oirá y nos responderá y nos llevará a los éxitos que necesitamos. ¿Qué cosa debemos de encomendar a Dios, hermanos y hermanas que están en casa? ¿Qué cosas debemos de encomendar a Dios? Proverbios 16, versículo 3 dice: encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Repito, encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. La Nueva Traducción Viviente dice:
Pon todo lo que hagas en las manos de Dios y tus planes tendrán éxito. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que encomendar en las manos de Dios? Todo lo que hagas con tus manos o lo que vayas a hacer. Y entonces tus planes tendrán éxito. Vas a construir una casa, ponte a orar que Dios te ayude para que la hagas bien. Vas a hacer un trabajo con tus manos, encomiéndalo, ponlo en las manos de Dios y pide que Dios te bendiga y te cuide. Yo le doy la gloria y la honra al Señor porque esta obra, desde que empezó, hemos encomendado a Dios todo. Todo lo hemos puesto en las manos del Señor. Hoy en día que nuestro hermano Javier junto con Miguel y otros hermanos están trabajando en la construcción del templo, pues todos los días estamos encomendando al Señor, principalmente cuando tienen que subir tan alto, estamos clamando y oramos: Señor, a ti encomendamos la vida de nuestros hermanos que tienen que subir allá arriba para continuar con la edificación del templo, y hasta ahorita le damos la gloria a Dios porque no ha habido accidentes que pudiéramos estar lamentando hasta el día de hoy. Por eso, hermanos, también que estás en casa y hermanos y hermanas, sigan orando y encomienden al Señor esta iglesia, esta obra, la construcción de la obra. Pidan que el Señor proteja a Javier y a todos aquellos que tienen que subirse allá arriba para soldar, para poner las láminas que ya esperamos pronto empezar. Entonces les voy a pedir a todos que cada día estén orando para que el templo sea terminado y para que Dios envíe los recursos que necesitamos para comprar lo que falta, pero también que Dios envíe la protección sobre mis hermanos y servidores que se tienen que subir para andar allá en lo alto. Repito, la Nueva Traducción Viviente, el Proverbio 16:3 dice que debemos de encomendar a Dios todas las obras de nuestras manos, y dice: pon todo lo que hagas en las manos de Dios y tus planes tendrán ¿qué? Éxito. Para la gloria de Dios, solamente para la gloria de Dios, hermano y hermana. Era vendedor, y cuando era yo vendedor, todos los días antes de salir a ruta me ponía a orar en casa. Y en el camino iba orando y le pedía al Señor: Señor, manifiéstate y ayúdame para lograr cubrir la cuota que me está pidiendo mi supervisor. Y yo miraba que, gracias a Dios, se vendía todo. Y así, cuando fui vendedor, ponía todo en las manos de Dios y el éxito vino del Señor para gloria de su nombre. Como capitán de los equipos de fútbol, yo ponía en las manos de Dios a los muchachos y pedía que Dios me dirigiera para que yo pudiera hablarles bien y organizarlos bien, y tuvimos éxito para la gloria del Señor. ¿Qué otra cosa debemos encomendar a Dios? Ya vimos que hay que encomendar a Dios todo lo que estamos haciendo o vamos a hacer con nuestras manos, y nuestros planes tendrán éxito. Pero ¿qué otra cosa debemos encomendar a Dios? Todas las cosas que estemos haciendo o que tengamos planeado hacer, tendremos éxito. ¿Qué están haciendo cada quien hoy en día? ¿Te dedicas a las ventas? Los que se dedican a las ventas. ¿Te dedicas a dar clases? ¿Eres maestro, maestra? ¿Te dedicas al hogar? ¿Te dedicas a atender pacientes, ya sea dentista, o ya sea enfermera, o ya sea médico? ¿Te dedicas a atender a personas y arreglar sus autos o sus motos o sus bicicletas? Tienes que encomendar todo trabajo
o todo arreglo de un vehículo, de una bici, de una moto, encomendarlo a Dios. No sé a qué se dedique cada uno de ustedes, no sé cuál sea sus actividades del día, pero todas esas actividades y todo aquello que tengas que hacer, hay que encomendarlo a Dios. Por muy bien que nos esté yendo, nunca nos debemos de confiar en que podemos solos, porque eso es y sería el principio para ir derechito al fracaso o la ruina. Porque eso es como dejar de confiar en Dios y confiar en mí, en yo mismo. El hombre o en el hombre. Dice la Biblia en el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Así ha dicho el Señor: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Ahí dice que todos aquellos que dejan de encomendar a Dios sus obras, confiando en sí mismos y en sus capacidades, pues a ellos se les puede aplicar este versículo. Estás confiando en ti y no has encomendado a Dios y has dejado de encomendar a Dios tus asuntos, tus objetivos. Y dice ahí: así ha dicho el Señor: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios. Los éxitos que estés logrando y quieras lograr, ponlos en las manos de Dios. Los éxitos que has logrado, dale la gloria a Dios. Y los éxitos que quieres lograr, encomiéndalos al Señor y Él hará, como lo dice el Salmo 37, versículo 5. Dice el verso 7 de Jeremías 17: bendito el varón que confía en el Señor, cuya confianza es Dios. Maldito el que confía en el hombre y aparta su corazón de Dios, y bendito el que confía en Dios, bendito el que encomienda al Señor sus obras, bendito el que encomienda al Señor sus objetivos, bendito el que encomienda al Señor las obras de sus manos que va a realizar. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es Dios. ¿Qué están haciendo cada quien hoy en día? Repito, te dedicas a las ventas, te dedicas a dar clases, te dedicas al hogar, te dedicas a atender pacientes, ya seas dentista o de enfermera o médico o mecánico o cualquier otra actividad. Todo eso hay que encomendarlo a Dios. Por muy bien que nos esté yendo, nunca nos debemos de confiar en que podemos solos. Porque Dios nos conoce y Dios espera que usted encomiende a Él sus obras y Él hará, como lo dice el Salmo 37, versículo 5, que les dije que espero que todos se lo aprendan. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él, ¿qué va a suceder? ¿Y Él qué? Y Él hará. ¿Qué más debemos de encomendar a Dios? Hechos 20 del 29 al 32, perdón. Hechos 20 del 29 al 32. ¿Qué más debemos de encomendar a Dios? Dice así: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados.
Aquí el que está hablando es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estuvo pastoreando la iglesia de Éfeso por 3 años y un día Dios habló con él y le dijo que tenía que irse a cumplir la tarea en otro lugar y los tuvo que dejar. Reunió a todos los ancianos, habló con ellos, les hizo saber los planes que él tenía y que venían de parte del Señor. Y los tuvo que dejar. Sin embargo, antes de dejarlos, en el verso 32 dijo: ahora los encomiendo a Dios. Dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, para que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. No los dejó así, no les dijo: ya me voy y ahí muere todo. No, él dijo: los encomiendo al Señor. Y estoy seguro que aun cuando Pablo se tuvo que ir y dejar a la iglesia de Éfeso, desde aquellos lugares seguramente que él estaba orando, encomendando a Dios a esa iglesia para que los librara de enemigos físicos y espirituales que se levantarían, él dice, de entre ellos mismos, hombres que hablarían cosas perversas para arrastrar tras sí a algunos buenos discípulos y echarlos a perder. Los servidores o los trabajadores de una empresa o de una congregación y todos los que se dedican a dar algún servicio al prójimo y a sus jefes, si eres jefe o dueño, hay que encomendar a Dios, a el personal y tus objetivos. Hay que encomendar a la iglesia que sea protegida y libre de enemigos físicos y espirituales que quieren dañarla, como lo dijo el apóstol Pablo en los versos que acabamos de leer. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Si los servidores o los trabajadores de una empresa o de una congregación y todos los que se dedican a dar algún servicio al prójimo y a sus jefes, si tú o usted es jefe o dueño, hay que encomendar a Dios, a el personal que trabaja con usted y sus objetivos. Hay algunos de ustedes que tienen sus empresas, tienen sus negocios, tienen gente trabajando y colaborando con ustedes, pues usted tiene que encomendar a su personal y encomendar sus objetivos que tiene del día y pedir que Dios se manifieste, para que Dios proteja a su empresa, para que Dios proteja a sus empleados y sean libres de enemigos físicos y espirituales que van a querer dañar o impedir que usted prospere. Van a querer dañar o impedir que su empresa tenga éxito. ¿Qué más debemos de encomendar a Dios? Primera de Pedro, capítulo 4, verso 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aquí habla de hermanos o hermanas que estaban sufriendo, que estaban padeciendo. Entonces el apóstol Pedro dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces tenemos que encomendar a todos los que sufren a causa del Evangelio, y aunque no sea por causa del Evangelio, si están sufriendo por diferentes causas, pues hay que encomendarlos a Dios para que no sean vencidos de lo malo, sino que venzan al mal haciendo el bien, y que Dios los proteja y los ayude y los libre de seguir sufriendo a manos de quien los esté haciendo sufrir. Puede ser una esposa que está sufriendo a manos del esposo que la maltrata.
hay que encomendarla a Dios y orar por ella. Si son los hijos que están sufriendo mucho a causa de un papá grosero, agresivo, violento, que las golpea, que las humilla, que las maltrata, que las lastima, pues hay que encomendarlas a Dios. Si es un empleado que está sufriendo violencia de parte de su jefe o de parte de compañeros de trabajo, pues tenemos que encomendarlo a Dios para que Dios lo proteja y lo ayude. Si es que, hermano, en el camino del Señor, Dios nos llamó para ser exitosos, para ser bienaventurados. Y si hay algo que está impidiendo el éxito o que nos impide lograr el éxito, hay que ponerlo en las manos del Señor y clamar a Él, confiando en que Él hará, como lo dice el Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino, encomienda al Señor esos asuntos, esas necesidades, la obra de tus manos, y confía en Él y Él hará. ¿Qué más debemos de encomendar a Dios? Números 27 del 5 al 7. Dice, y Moisés llevó su causa delante de Dios, y Dios respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Este es un caso en el que se necesitaba justicia. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, cuando moría el padre y tenía hijos varones, entonces los hijos varones tenían la herencia, para ellos era la herencia. En caso que no tuviera hijos varones, entonces la herencia pasaba a sus hermanos. Y en este caso murió el padre de las hijas de Zelofead, murió su papá, y ellas no tenían hermanos, y su papá sí tenía hermanos. Entonces toda la herencia, todas las propiedades del papá pasaron a sus hermanos, y ellas se quedaron en la miseria sin nada. Fueron a ver a Moisés para decirle, oye, pues haznos justicia, nosotros no tenemos hermanos, mi papá no dejó hijos varones, pura mujer, entonces pues haznos justicia, ¿no? Y Moisés llevó el caso de estas mujeres que quedaron huérfanas, y repito, y normalmente la herencia se daba a los hijos varones, pero mueren sus padres y ellas quedaron sin herencia. Y en este caso Moisés lo encomendó a Dios. Moisés fue a pedirle a Dios, a encomendar a Dios este asunto. Y a partir de ese día Dios le dio instrucciones a Moisés y le dijo que le diera a esas mujeres la heredad que dejó su padre, que le quitara parte de esa heredad que les correspondía a ellos, que le quitara parte de esa heredad a los hermanos del papá de ellas. Y así lo hizo Moisés, le quitó parte de la herencia a los hermanos del papá de estas mujeres y se los dio a ellas, les hizo justicia. Entonces nosotros tenemos que encomendar a Dios todo caso de injusticia para que Dios se manifieste, porque aún está escrito en la Biblia que Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia que cometen los hombres en la tierra. Pero tenemos que encomendarlo al Señor, no podemos tomar la justicia en nuestras manos. Tenemos que encomendar al Señor todo caso de injusticia. Aún aquellos que son licenciados y trabajan para defender los derechos de la gente, tienen que entender que si son cristianos, tienen que orar y tienen que encomendar a Dios cada uno de los casos que tienen que atender, y van a mirar la grandeza de Dios, porque Dios les va a dar sabiduría, revelación, para que entiendan cuál es el asunto y puedan ser instrumentos de Dios para hacer justicia
a aquellas personas que les van a pedir que les ayuden. En conclusión, hermanos y hermanas, Salmo 37:5, que espero que se lo aprenda: encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Todo lo debemos de encomendar a Dios, y seguro que tendremos el éxito esperado. Si al orar para encomendar aquello en lo cual necesitamos ayuda o protección, lo hacemos después de pedir perdón por algún pecado, si lo hay. Si no lo hay, no hay necesidad de pedir perdón. Seguro que tendremos éxito si oramos confiando en Dios, y en algunos casos, como el que estamos viviendo hoy, hay que ser prudentes y vamos a tener éxito y vamos a ser librados de las plagas y de cualquier acto de injusticia. Y vamos a tener éxito en todo aquello que emprendamos con nuestras manos si lo encomendamos al Señor. Así, en conclusión, hermanos, yo les voy a animar en esta hora a que si tiene algún caso legal en el cual usted necesita ayuda para que se le haga justicia, yo le voy a pedir en esta hora que lo encomiende a Dios. Ahí donde está, hermano, hermana, aunque no lo estoy mirando, el mensaje, el objetivo de este mensaje es este: orar encomendando todo a Dios. Y en esta hora yo quiero animarte ahí donde estás en casa, que si tienes un caso, un hijo que se está portando mal y te está costando trabajo hacerle entender, te quiero invitar a que lo encomiendes al Señor y pide que Dios se manifieste para que ese chico se corrija y haga lo bueno y recto delante de Dios. Si tienes una chica con la cual tienes problemas por su conducta violenta o esa conducta desafiante contra ti como mamá o como papá, encomiéndala al Señor. Encomiéndala al Señor y Él hará. El Señor dice: encomienda al Señor tu camino. Estamos hablando de encomendar al Señor tu camino, es encomendar tu vida, todo lo que vas a hacer durante el día, durante la semana, durante toda tu vida. Siempre vas a estar orando y encomendando a Dios cada uno de los asuntos. Si tienes problemas con tu esposa, porque ella no entiende o no es cristiana, o tienes problemas con ellas que surgen de cualquier discusión, cualquier plática, encomienden al Señor ese asunto, hermana. Si tienes problemas con tu marido que anda por ahí haciendo cosas indebidas, encomiéndale al Señor, confía en Dios y Él hará. El Señor lo dice, no te lo digo yo soy un instrumento solamente hoy que te hace llegar este mensaje a través de este verso de la Biblia que dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces yo te estoy hablando de lo que dice Dios, el Todopoderoso, que debes de hacer tú o usted. Si es que, hermana, encomiende al Señor su causa, sus objetivos, sus metas, sus problemas legales, económicos, de salud. Encomiende al Señor todo aquello que necesita. Un trabajo, encomiéndelo, póngalo en las manos del Señor. Necesitas sanidad, encomienda esa necesidad en las manos del Señor. Necesitas que Dios te ayude en el trabajo porque tienes problemas por cómo se portan y te tratan algunos empleados o algunos compañeros o alguien ahí. Encomiéndala al Señor. Y si hay necesidad de que tú corrijas algo, corrígelo, porque a veces tenemos problemas y nos maltratan porque nosotros estamos cometiendo errores que a Dios no le agradan en el trabajo. Yo quiero animarte que ahí donde estás, encomiendes al Señor tu causa y Él hará. Confía en Él y Él hará. Así es que donde estás, yo te voy a animar a que cierres tus ojos y empieces a orar, encomendando a Dios tu causa,
tus objetivos, tus metas. Hazlo. Hágalo, hermano, hermana, hágalo. Encomienden al Señor su camino y confíen en Él, y Él lo va a hacer. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oro a ti para darte gracias, Señor, por haber puesto en mi corazón esta palabra que a mí mismo me sirve y me hace entender que no debo de bajar los brazos, que tengo que encomendar a ti todas las necesidades de la iglesia que está en sus casas. Y en esta hora yo encomiendo a ti, a todos los jóvenes, a todas las jovencitas, y te pido, Dios, que les ministres con tu Espíritu Santo y les llenes de tu presencia. Y si alguno de ellos o de ellas se está portando mal con su mamá o su papá, yo te pido, Señor, que lo guíes con tu Espíritu Santo y lo corrijas con tu Espíritu Santo, que tu presencia lo corrija, que tu presencia, Señor, lo ayude a portarse bien con su papá y con su mamá, que tu presencia, Señor, lo libre de caer en tentaciones, en perversiones sexuales o en vicios de drogas, en vicios de alcohol, en vicios de cigarro. Señor, encomiendo a ti a todos los jóvenes, a cada uno de los hijos de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que están en casa, y te pido, Dios, que tú los corrijas con tu Espíritu Santo. Y ayúdales, Señor, a terminar sus carreras profesionales. En esta hora encomiendo a ti los jóvenes que están estudiando, y encomiendo a ti sus carreras, Señor, y te pido que los ayudes para que terminen sus carreras profesionales en el nombre de Jesús. Oro a ti, Señor, para encomendar a cada familia que me está escuchando y que escuchó esta palabra y que tiene necesidades, que tiene problemas. Señor, a ti encomiendo esas necesidades y esos problemas que tiene cada familia que escuchó este mensaje, Señor, y que seguramente que están orando junto conmigo, encomendando a ti todos esos asuntos que necesitan la manifestación de tu poder para ayudar, ya sea para restaurar, ya sea para liberar, ya sea para sanar, ya sea para proveer, ya sea para ayudarlos a tener éxito en su empresa, en su trabajo, en su negocio. Señor, hoy encomiendo a todos tus hijos y tus hijas del Rosario, de Chinconcuac, de Chilpan, y aquellos que están escuchando este mensaje, y te pido, Dios, que tú te manifiestes a ellos y tome en tus manos esa obra. Toma en tus manos esa necesidad que cada uno de ellos tiene, y respóndeme, Señor, respóndeme. Muéstrale, Señor, que este tema viene de lo alto, viene de ti, y es para que cada uno de tus hijos y tus hijas confíen en ti, Señor, y tú harás. Pero nos toca, Señor, encomendar a ti todas sus obras, todas sus metas, sus objetivos, sus necesidades. Y aquí estamos clamando, Señor, por cada familia que está en casa, por cada hermano, cada hermana y cada una de sus proyectos de vida, cada una de las cosas que están y quieren lograr con sus manos. Señor, en el nombre de Jesús, a ti encomiendo a esta iglesia, a ti encomiendo al grupo de Chinconcuac, a ti encomiendo al grupo del Rosario, en el nombre de Jesús, y pongo en tus manos, Señor, esa necesidad del terreno del Rosario, esa necesidad del terreno de Chinconcuac, y pongo en ti a cada uno de los hermanos y las hermanas y sus necesidades, y clamo a ti por las necesidades, y encomiendo a ti las necesidades de cada una de las familias de Chinconcuac, y encomiendo a ti cada una de las necesidades de las familias de este centro cristiano Chilpan, y a ti encomiendo, Señor, las necesidades de aquellos que escuchan este mensaje, y clamo a ti pidiendo que te manifiestes a ellos, Señor, y miren tu grandeza y tu poder. Confirma, Señor, que tú eres nuestro Dios, y ayuda a cada uno de ellos, bendiciéndoles en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Hermano, hermana, si ya encomendaste al Señor todas tus obras y todos esos objetivos, todas esas asuntos y esas necesidades, confía en Él, porque Él lo va a hacer. Salmo 37:5 dice: encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Que el Señor les bendiga. Confíen en el Señor. La paz de Dios con ustedes.